Muy buenos días, queridos telepensantes. Martes 17 de septiembre. Por fin ya estamos a vísperas de celebrar nuestras fantásticas y siempre muy bienvenidas fiestas patrias. Yo me imagino que ustedes ya están con un ambiente muy 18ero. Los que están trabajando, me imagino hoy día salen más tempranito. Hay que celebrar esta fecha, sí. Y yo les voy a explicar por qué, a qué me refiero con esto, porque no le podemos dejar pasar a la izquierda que nos quita nuestras fiestas patrias. Pero antes de todo esto, tengo que hacerles la pregunta. ¿Vieron el programa de ayer de La Habana con Jorge Reyes? No se lo pierdan. Hablaron sobre el tema Hermosilla y todo el impacto que ha tenido en el Poder Judicial. Desde la perspectiva de Jorge, ustedes saben, él es abogado. Un programa muy necesario para que entendamos y tengamos una perspectiva distinta a todo este problema. Así que se los voy a dejar pinchado al final de este programa. Véanlo, se los recomiendo, pero absolutamente. Y antes de comenzar, me voy a tomar una pequeña licencia, perdón telepensante, esto es una noticia igual por supuesto, pero le vamos a tener que decir algo primero a Francisco Vidal. Los voy a poner en contexto, ayer lo estuvimos comentando. Francisco Vidal, ahora director de TVN, este ser humano que por si no lo tienen en la cabeza, lo estoy poniendo en pantalla, gestionó ni más ni menos que una pérdida para la empresa de televisión nacional 5 veces superior a las pérdidas que tuvo el año pasado. Llegaron a 10.882 millones de pesos. Para cualquier persona con criterio, esto es un escándalo. Y fue muy criticado, ¿no? Obvio. ¿Qué respondió Francisco Vidal en el medio Biobío? Que esto de estar criticando es literal, esto dijo, una picantería política, afirmando que él ha explicado en todas las instancias la real situación de este canal. De hecho, a mediados de año, según él informó, una deuda acumulada por 50.000 millones de pesos. Entonces, no conforme este señor, socialista obviamente, con tener súper claro que el canal estaba generando pérdidas, deuda, consideró que había que seguir gastando más plata y que es muy picante estarlo criticando. Entonces, le vamos a hacer algunas preguntas a Francisco Vidal en sus propias palabras, ¿no? ¿Hay algo más picante que estarse gastando la plata, Francisco, que no tienes? Gastarse un presupuesto que no tienes, Francisco. ¿Hay algo más picante que eso? ¿Hay algo más picante, Francisco Vidal, que gastarse la plata ajena? Una plata que no es tuya, Francisco, que ni siquiera es de un privado, de un empresario, no. Francisco, esta plata es de todos los chilenos. ¿Hay algo más picante, Francisco Vidal, que pretender que todos los chilenos le paguemos el canal, le paguemos el activismo al progrerío, mientras los hospitales siguen teniendo listas de espera gigantes, sigue muriendo gente en realidad en las listas de espera, los hospitales siguen sin presupuesto, gracias a tu grupo de gente, ¿no? No tienen presupuesto en los hospitales, pero hay que meterle más plata al canal nacional. ¿Hay algo más picante, Francisco Vidal, que no tener claras las prioridades? ¿Hay algo más picante, señor Francisco, que andar picanteando al resto? Yo creo que no, señor Vidal, yo creo que no. Así que un mínimo de pudor, un poco de mesura, que esto es un abuso para todos los chilenos. Y no hay nada más feo que una actitud de este tipo, una actitud abusiva, desde una posición de poder. Nefasto este personaje. Si lo peor de todo es que este sinvergüenza sigue pidiendo aumento de presupuesto. Espero en el Congreso no se los den, que tengan un mínimo de dignidad y después de que los anduvieron picanteando, no le den más presupuesto a Francisco Vidal, porque evidentemente para esto lo hacen. Bueno, Compayas realizó el discurso presidencial de la inauguración de la fonda oficial del Parque O'Higgins, fonda con control social, fonda con cámaras de reconocimiento facial, querido telepensante, a modo experimental, eso sí, no se vayan a preocupar, todo es por nuestro propio bien, no se preocupen, a nadie le han explicado qué se va a hacer con estos datos, pero fantástico, es una súper innovación, entonces se usa también para el control de los estadios, entonces no pasa nada. Ahí estaba Gabriel Boric dando su discurso con paya. Telepensantes, ustedes tienen todavía la opción de tomar la decisión de ir o no a este tipo de lugares con este tipo de medidas de seguridad. Todavía tenemos el mercado, la libertad del mercado en realidad, para no fomentar este tipo de políticas públicas. Hay un montón de otras fondas.
sin control facial, sin control biométrico. Y aún somos libres de tomar la decisión de a qué fonda podemos ir. Vamos con Gabriel Boric, señor director. Chile es un país gigante, hermoso, rico y diverso, lleno de garra y esfuerzo y talento impresionante. La belleza desbordante de sus ríos y desiertos, de sus montañas, de sus puertos, sus ciudades y sus villas, son un tesoro que brilla bajo sus cielos abiertos. Nos enseña nuestra historia lecciones fundamentales sobre procesos sociales, sobre justicia y memoria. Pero es muy contradictoria nuestra situación actual. Hay necesidad real de cambio y un nuevo foco, pero quieren unos pocos que todo siga igual. ¿Cuánto nos cuesta entender que depende de nosotros, no de uno, no de otros, no de tal o cual poder, para poder atender lo importante y lo urgente? Hace falta tender puentes y trabajar mano a mano, con fuerza y desde temprano, por el bien de nuestra gente. Bueno, el niño poeta como que no es tan bueno para la paya, encuentro yo. Pero fíjense cómo usan la cultura para hacer activismo. Y esto es lo que tenemos que aprender de la izquierda. No digo hacer lo mismo, porque la cultura no es un instrumento político. Pero eso es lo que hacen, activismo cultural. Esto es la cultura instrumentalizada para su ideología política, no es más que esto. Esta gente no tiene ningún respeto por nuestras tradiciones. Y eso debemos hacerlo notar. En la tarde, antes de estas payas de Gabriel Boric, la ministra Jara, ultra izquierdosa, ministro del Trabajo, hizo un esquinazo llamado Subir pensiones es cueca, financiado, obviamente, todo con recursos de todos los chilenos, recursos públicos. Entonces, volvemos, no hay plata para los programas de salud de los hospitales, pero en activismo no escatiman gastos. ¿Por qué? Porque no les importa nada, telepensantes. Solo avanzar en la revolución desde el Estado. Miren, tenemos breves imágenes como botón de muestra para que más o menos sepan hacia dónde va la cosa. Señor director, veamos el video. Ay, 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 yo quiero una reforma, filo a la FP y filo a las empresas que tienen a la gente viviendo en la pobreza. Ya, esto no se trata de ser densos, telepensantes. No se trata de decir esto no hay que hacerlo y todo. El tema es que la oposición, en vez de marcar el punto, de dejarlos en evidencia de que están instrumentalizando los actos culturales de nuestro país, de nuestras fiestas patrias, para hacer activismo político, responden con paya, telepensantes. Así como para continuar con el circo. E insisto, esto no es de densa, no. Es que si realmente quieren ganarle el juego, quieren ser realmente una oposición que valga la pena, una oposición que tenga, que logre cosas, ¿no? Que logre avanzar, hay que salir del juego de la izquierda. Pero entonces ahí donde uno se pregunta, ¿esta derechita quiere salir del circo o quiere seguir ahí? Miren, vamos a ver la respuesta, un fragmento telepensante, señor director. Y yo le respondo, ministra querida, que la derecha somos apasionados por el bienestar de mi pueblo y en especial del pensionado. Del pensionado sí, le respondemos con dignidad, que el trabajo del pobre es intocable, juntando su platita de la pensión y ese fruto no se lo quita nadie. Bueno, Camila Vallejo se refirió a la polémica generada por el nombramiento de Diego Vela en un cargo de la OCDE. ¿Por qué? Porque antes había una mujer con muchísimo mejor currículum que Diego Vela, que tiene un currículum bastante escuálido, pero es amiguito del Frente Amplio, entonces lo pusieron ahí. ¿Qué es lo que hizo la oposición? De nuevo, reprocharle que esto no es ser feminista. Porque no es que ellos son feministas, Boric y compañía, y entonces se ponen más papitas que el Papa. Entonces tenemos a la derecha defendiendo el feminismo. Qué absurdo, ¿no? El argumento del currículum está perfecto. Esta chiquilla tiene un currículum muchísimo mejor que el señor Vela. Pero ¿para qué se ponen feminacistas? Señores representantes, señores líderes de la oposición, ¿es necesario? Esto es precisamente lo que la izquierda progresista quiere. Que ustedes desde la oposición estén defendiendo el feminacismo. Y van y pisan el palito.
Vamos a ver lo que dijo Camila Vallejo al respecto. Señor director, el siguiente video. Ya, primero es que no es así. La situación, primero estos son nombramientos que pasan principalmente por el Ministerio de Hacienda. Recordemos que el representante de Chile en la OCDE no es Diego Vela, es Hernán Frigolet. Él es el embajador de Chile ante la OCDE. En segundo lugar, los embajadores tienen equipos de colaboración de segunda línea que cumplen distintas funciones y en el marco de ese equipo se suma otra persona con competencias y con capacidades por sus estudios, por su experiencia, o sea, tienen magíster en economía, en sociología de la economía, experiencia en la administración pública, en el sector privado, es decir, competencias y habilidades las tiene, pero se suma un equipo de colaboración. ¿Y a quién reemplaza una persona que no fue sacada a un lado, fue ascendida a otro cargo? Que se tenía considerado cumplir unas funciones de mayor rango en materia internacional. Entonces, mientras la derecha, la oposición, si este es el problema, si es que son ignorantes, telepensantes desde la oposición, en el mejor de los casos, porque hay algunos que de frontón defienden la agenda globalitarista, la agenda de la muerte. Entonces, mientras ellos defienden el feminacismo, el género y todo lo demás, tenemos a Camila Vallejo haciendo un jaque mate a la oposición. Y luego con titulares diciendo, no se esperaba esto de la oposición. Ella, Camila Vallejo. Absurdo, absurdo. Parlamentarios luego reaccionaron a los acuerdos diplomáticos en materia de defensa de Maya Fernández con China. Ayer también estuvimos hablando sobre esto, muy complejo, sobre todo en el escenario geopolítico que estamos viviendo, en donde los grandes poderes del mundo están tensando las relaciones. ¿Por qué? Poder económico, básicamente. Esto ya empezó. Lo que pasa es que aún no se ha instalado un conflicto bélico, conflicto armado. La ONU, que nace supuestamente para evitar esto, brilla por su ausencia, por supuesto. Es más, le pone sazón a estos problemas, a estos conflictos. ¿Cómo? Aportando inmigración ilegal, que evidentemente es para desestabilizar a los países, no todos, los de Occidente, con deconstrucción cultural, obvio, para debilitarlos, y así pues, telepensantes, ustedes lo saben. Pero no toca a los países como China, qué curioso, ¿no? ¿Se imaginan una ola de inmigración ilegal en China? Imposible, imposible. En Rusia, no tampoco, en Irán tampoco. Esto es para Occidente, telepensantes, y no cualquier país de Occidente, los captados por el socialismo del siglo XXI. Pero no toca a los países como China. Y los países del socialismo del siglo XXI aceptan. Y ahí tenemos a los chilebamistas defendiendo el feminacismo. Genios. ¿Qué pasó en el Congreso entonces? La oposición, en particular la Comisión de Defensa de la Cámara Alta del Senado, acuerda citar a Maya Fernández, ministro de Defensa, nieta de Salvador Allende, a la comisión para que explique la situación. Ahora, una cosa es pedirle explicaciones y otra cosa es hacer algo. El único que apuntó en la dirección correcta, al menos que fue público, digamos, fue el amarillo, y no lo digo de manera peyorativa porque él es de amarillo, fue Andrés Jonet, que dijo: tenemos hoy relaciones diplomáticas, políticas y de defensa con las democracias occidentales. Por lo tanto, nuestra prioridad tiene que ser con nuestros socios históricos en materia de conversación de defensa. Gracias, señores de amarillo. Me alegro. Renovación Nacional, en tanto, presentó un documento a la Contraloría que solicita la fiscalización del documento publicado por el Ministerio de Educación hace algunos días, titulado Orientaciones para el Mes de la Memoria y la Democracia 2024. Claro, entonces, de nuevo volvemos. Para los activistas del gobierno, sobre todo en materia de cultura, este ya no es el mes de la patria, telepensantes. Es el mes de la memoria. Todo, obviamente, en un afán de resignificar todo. El documento, presentado por Camila Flores, de Renovación Nacional, y otros parlamentarios la acompañaron, dice que esto vulnera el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza al plantear una visión sesgada del periodo histórico comprendido entre el año 1973 y el posterior retorno a la democracia. Y sí, nadie puede decir lo contrario. Ahora, la pregunta del millón es, yo encuentro fantástico lo que está haciendo Renovación Nacional, sí. ¿Esto es nuevo en los colegios? No, no es nuevo. Lo hacen sin este documento igual,
los profesores activistas. Sabemos que desde hace ya muchísimos años nuestros niños son adoctrinados por los profesores de los colegios. ¿Y qué hacen los chilenos? Los que no están de acuerdo con todo esto, le dicen a los niños en la casita, calladitos, hijo, eso no es verdad, pero no entren en conflicto porque es feo. No lo digo por ustedes telepensantes, lo digo por otras personas que yo conozco. Pero principalmente por miedo a que les pase algo a sus hijos. Y está bien, es normal, los padres tendemos a proteger a nuestros hijos. Pero les digo algo, no pasa nada. Comprenderán que a uno la historia se la explicaron desde siempre. Y como que desde siempre yo sigo buena para decir las cosas, ¿no? Para decir lo que pienso. Y sigo viva, telepensantes, sigo viva, no pasa nada. Y se los comento sin el afán de ser autorreferente, sino para que sepan que no pasa nada. Hay que hacerlo, telepensantes. Tenemos que explicar la tradición a nuestros hijos. Tenemos que decirles la verdad. Da lo mismo que venga un profesor, que venga un compañero, que venga Gabriel Boric a decirle a sus hijos una visión sesgada de la historia, una versión falsa por lo demás, ni siquiera sesgada, falsa. Hay que enseñarle a nuestros hijos la verdad. Porque mientras tanto, mientras nosotros nos quedamos callados, mientras le enseñamos a nuestros niños, a los niños chilenos, a quedarse callados, la izquierda viene a ponernos la pata encima, telepensantes. Ese es el problema. Y esto no puede seguir así. La izquierda no es condescendiente. Si no estamos de acuerdo con ellos, nos tratan de picantes, telepensantes. ¿Se dan cuenta? Son enemigos políticos. Esta es una guerra cultural. Si nos pueden eliminar o matar, lo van a hacer. Y esta era la intención de Allende, terminar con la disidencia. Por eso tenía grupos armados. Y eso es lo que está haciendo Maduro, y eso es lo que está haciendo un montón de tiranos socialistoides. Y ahora están resignificando el mes de la patria. ¡Ojo! No solamente en un tema histórico, sino que el mes de la patria para ellos tiene 40 días, telepensantes. O sea, imagínense el nivel. Eso dura el mes de la patria para ellos, 40 días. O sea, imagínense el nivel de deconstrucción que le están enseñando, entregando a los niños. No se puede permitir. Ya basta ya. Igual como lo hicieron con el Día de la Mujer, que antes se celebraba el Día de la Mujer, nos regalaban flores, chocolate, y ahora no se puede ni celebrar. Es como pecado decir feliz Día de la Mujer. Bueno, ¿vamos a permitir que lo hagan con el mes de la patria? Yo espero que no. Espero que no le permitamos al ministro de Educación comunista, telepensantes, comunista, que nos quite el mes de la patria. El documento al cual estoy haciendo referencia está publicado por El Líbero, por si quieren revisarlo. Es horroroso, revísenlo. Bueno, Carolina Toá osa decirle al Congreso que por todo esto de las acusaciones constitucionales al Poder Judicial deberían trabajar un día más a la semana para no retrasar la agenda legislativa. Buena jugada del oficialismo, de nuevo, telepensantes. Son hábiles, sí. Sigue la izquierda dando un paso adelante, siendo dueño de la agenda pública. El año pasado los teníamos listos, pero no. ¿Qué responde esa derechita, no? Esa derechita, tan tiernos ellos. Les sacó en cara que en el Congreso han votado hasta el día del pajarete. Entonces, que esto ha sido una pérdida de tiempo gestionada por el oficialismo, por el gobierno. Entonces le piden a Carolina Toá que sea consecuente. Si el día del pajarete, señores de derecha, había que enrostrárselos antes, no ahora. Fueron un par de parlamentarios, obviamente, los que ustedes y yo sabemos, los que lo hicieron, y el resto. Yo, en realidad, estoy muy contenta de que no tengan tiempo para avanzar en la agenda legislativa, porque cada proyecto que avanzan es un tremendo avance ideológico. Cada proyecto telepensante viene con perspectiva de género, con indigenismo, con respeto a las diversidades, no sé qué. Así que yo en realidad me alegro que estén bien ocupaditos con el tema de las acusaciones constitucionales y todo lo demás. Que dejen de aprobar proyectos, porque la cantidad de proyectos que están aprobando es realmente preocupante. Nuevo grupo económico salpicado por Hermosilla. Siguiente tema, estamos hablando del grupo Ahumor. Esto por trato directo con la Junaef, en donde se solicita a Hermosilla un documento que no era público, vale decir información privilegiada, para adjudicarse una licitación por 126.000 millones de pesos con la Junaef.
En ese entonces estaba a cargo de la Junaef el señor Jaime Toá. Esto fue para el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué es lo que está mal acá? La información privilegiada, que luego concluye en un trato directo con la empresa. ¿Por qué? Porque la licitación anteriormente había sido declarada desierta. O sea, que ninguna de las empresas que estaban postulando la licitación cumplían con los requerimientos, con las expectativas de la Junaef. Entonces, bajo esto, se solicita el documento que no era público y luego mágicamente se le adjudica a la empresa de los Abumor la licitación por trato directo. Ahora, esto no es lo único. El señor Cristóbal Acevedo Ferrer, abogado de la familia Abumor, que es parte de toda esta negociación para el gobierno de Piñera, ¿ok? Estuvo a cargo, fue director de la Junaef entre el 2015 y el 2017, vale decir, en Bachelet. Y 2 años después, entonces, llega a ocupar el cargo de gerente general de la empresa Coval, que es el brazo financiero de los Abumor. ¿Qué dicen ustedes entonces? Este hombre, el señor Cristóbal Acevedo Ferrer, ¿es un hombre de izquierdas o es un hombre de derechas, como dicen los progresistas? Da lo mismo, telepensantes, es de la casta, es como Hermosilla. El reportaje completo lo pueden encontrar en Zipper, si es que lo quieren revisar. Y entonces yo me imagino, ustedes se han estado preguntando, ¿por qué la derecha nos sigue levantando, nos sigue investigando, nos sigue comentando públicamente el caso de las fundaciones del Frente Amplio? El que la prensa malamente llama caso convenio. Ustedes saben, a la prensa le encantan los eufemismos. ¿Pero por qué? Bueno, porque tienen tejado de vidrio, pues, telepensantes. Lamentable. Porque quienes deben hoy día, con este gobierno de activistas revolucionarios nefastos que tenemos, haciendo el contrapeso político, haciendo de mecanismo de control al poder, vale decir, la oposición, la derecha, ¿no? No lo hacen. Están callados. Se están dando vueltas en círculo. Están en el sálvese quien pueda. ¿Cómo se les explico? Tienen tejado de vidrio. Y ahora esto es grave. Estas son las repercusiones de las políticas públicas de todos estos activistas políticos del gobierno actual, con el gentil apoyo de la oposición, de la derechita, para la pandemia. Esto era tan evidente que iba a pasar. El grupo Ohio demandó al Estado chileno, al fisco, por el retiro anticipado de las rentas vitalicias. Exigen una millonaria indemnización que vamos a tener que pagar todos los chilenos. La demanda fue presentada el 31 de julio de este año ante el 19 Juzgado de Civil de Santiago. La indemnización que están pidiendo telepensantes es de 284.646 UFs. El 2021, la ley 21.330 permitió a los pensionados bajo sistema de rentas vitalicias solicitar un adelanto de hasta el 10% de sus pensiones, lo que asegura la firma ha afectado gravemente su patrimonio y sus operaciones en el país. Les voy a leer lo que explica la demanda. La ley ha removido los cimientos del contrato de la renta vitalicia, al alterar la naturaleza de los acuerdos originales entre las aseguradoras y los pensionados. De acuerdo a la aseguradora, los contratos de renta vitalicia están diseñados para proporcionar una mensualidad fija de por vida a cambio de una prima pagada por el pensionado. No obstante, la ley ha convertido estos contratos en lo que la empresa describe como préstamo forzoso, ya que obliga a las aseguradoras a desprenderse de sus propios recursos para cumplir con los adelantos, sin ofrecer un mecanismo compensatorio inmediato por el uso de estos fondos. La verdad, queridos telepensantes, es que esto es cierto. Nadie puede decir lo contrario, pero los populistas del Congreso, en aquel entonces, lo que querían era hacer este tipo de daño. Y lo hicieron a conciencia, telepensantes, para destruir el sistema, para que hoy día esté Jara exigiendo un sistema de reparto, para destruir el sistema de financiamiento de las pensiones. Comprendamos que el daño que le hicieron a las AFP fue grande, sí, fue muy grande, pero en desmedro de los pensionados, no de una empresa. Las AFP no perdieron plata directamente. La plata es efectivamente de propiedad privada de cada usuario, de cada cliente de las AFP.
Sin embargo, en el caso de las rentas vitalicias es distinto porque funciona como un seguro. Y esto es lo que están reclamando. Y tienen razón. Probablemente ganen la demanda. Bueno, en un país serio, esta aseguradora ganaría en la demanda porque tienen razón, telepensantes. Esta plata no es de propiedad de los usuarios porque es un seguro. No es un ahorro individual. No es una capitalización individual. Bueno, queridos telepensantes, les traje un video para cerrar el programa de Axel Kaiser. Tengo que recordarles, suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestro contenido para que cada vez seamos más en la comunidad de telepensantes. Que tengan unas excelentes fiestas patrias, que disfruten junto a sus familias, sigan nuestras tradiciones, enséñenle a las futuras generaciones nuestras tradiciones y nos estamos viendo a la vuelta de las celebraciones. Soy Claudio Ormeño para Esfera Pública. Una democracia liberal básicamente es aquella en la cual el orden político institucional garantiza la libertad de los individuos. La libertad es más importante que la democracia. La democracia, en la medida en que es instrumental para la libertad, tiene sentido. Si la democracia al final consiste en que hay una mayoría o una minoría organizada que se hace pasar por mayoría y toma cualquier decisión y no respeta tu derecho a la vida, ni a la propiedad, ni a la libertad de expresión, ni a nada, ¿qué diferencia tiene con cualquier dictadura totalitaria? Ninguna. O sea, la democracia puede ser totalitaria. Entonces, lo que necesitamos es liberalismo, porque el liberalismo es lo que nos protege del abuso del poder del Estado y de otros también. Es decir, el liberalismo es la doctrina que establece los límites del poder, la separación de poderes del Estado, los derechos fundamentales que están en la Constitución, los derechos humanos, todas esas cosas son parte del corpus liberal.